Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es César Jara y el día de hoy los voy a acompañar en la presentación del segundo bloque del tema de pediatría, rumbo a lo que corresponde el examen del Ministerio para la adjudicación de la Plaza Seruns. El día de hoy vamos a tocar los temas de inmunizaciones según la última norma técnica del año 2022 con los acápides y actualizaciones hasta el 2024. Infecciones inmunoprevenibles, que tenemos entendido que es parte dentro de lo que corresponde, parte del bloque de inmunizaciones, que nos va a permitir un poquito mejor entender este tema, y la guía técnica de anemia, especialmente enfocada para los pacientes menores de 5 años. Entonces vamos a comenzar actualmente con el primer tema, que es inmunizaciones. Con respecto a inmunizaciones, debemos recordar que cuando ustedes revisan la norma técnica que está publicada en el año 2022, existe en un primer acápite un conjunto de definiciones que para muchos pueden ser definiciones que ya son repetitivas o inclusive pueden ser de alguna forma deducibles. Sin embargo, debemos entender que hay algunos términos que podrían confundirse porque en el argot común podemos usarlo como términos similares, pero sin embargo podrían ser la diferencia para enfocar alguna pregunta. Vamos a comenzar hablando de algunos puntos como importantes, como por ejemplo lo que corresponde a las actividades complementarias de vacunación. Con respecto a las actividades complementarias de vacunación, recordemos que se va a definir a todas aquellas actividades que se dan en un tiempo definido en el cual están destinadas a completar las acciones regulares. Por ejemplo, campañas y eventos de promoción. En la pregunta te pueden decir, ¿no? Se desarrolla una feria dentro de un contexto escolar en el cual se establece una campaña que va o enfoca lo que es la prevención del sarampión a través de una vacuna eficiente. Esas son actividades complementarias a la vacunación. ¿Por qué? Porque estas no se mantienen de manera indefinida. Es una feria que va a tener una duración de tanto tiempo en el cual se hace una promoción. Puede ser las actividades complementarias de vacunación, las más enfocadas están destinadas a las enfermedades prevalentes o brotes que pueden existir. A diferencia de las actividades regulares de vacunación, que son aquellas actividades que se mantienen de forma perenne, que son de carácter preventivo y que corresponde al conjunto de actividades dentro de la promoción, la presentación, la aplicación y la posterior colocación de la vacuna, y según la norma técnica está a cargo del personal de enfermería. Con respecto a lo que son los términos de adyuvante, es muy importante entenderlo porque está ordenado alfabéticamente, justo como lo menciona la guía, para que sea más fácil que ustedes lo puedan determinar. Las vacunas van a ser sustancias de microorganismos vivos o pueden ser toxoides, que son partículas degeneradas de las bacterias, o pueden ser también en todo caso microorganismos muertos, que tienen todavía o conservan la capacidad para generar inmunidad. Cuando nosotros hablamos de adyuvante, coadyuvante, lo que estamos hablando son de diferentes tipos de sustancias que al incorporarlo a la vacuna lo que va a hacer es potenciar el objetivo principal, cuál es generar mejor inmunidad. Y esto lo va a hacer a través de dos elementos fundamentales, es que es aumentando los niveles de anticuerpo y lógicamente reduciendo la cantidad de dosis para lograr esos niveles de anticuerpo. Entonces, para eso el adyuvante ayuda a potenciar la respuesta inmune específica a través de esa sustancia. ¿Cuáles son los mecanismos por el cual el adyuvante puede lograr este efecto? Existen tres. El principal es el retardo de la liberación del antígeno en el sitio de la administración. Al demorar su liberación, lo que va a dar es más tiempo a la célula presentadora de antígenos para que ésta pueda copiar la información y presentarla al linfocito T y esta hacer la selección clonal y luego la replicación clonal que va a estar a cargo de la interleuquina 2. En segundo lugar, el aumento de la captación y procesamiento de los antígenos. Debido a que hay una sustancia que va a ayudar a ser cooperadora, de alguna forma u otra va a ayudar a que el sistema inmunológico la reconozca de manera mucho más rápida a través de la presentación de un epítope en especial que lo que va a hacer es considerado como un DAMS y eso va a hacer que el sistema inmunológico lo reconozca de manera más precisa. Y aumenta la presentación de antígenos a través de una estructura que va a hacer que las células dendríticas actúen de manera mucho más rápida en el reconocimiento de esas sustancias. Recuerden ustedes que los adyuvantes son las sustancias incorporadas por elección que lo que van a permitir es que ciertas vacunas vayan a tener una mejor respuesta. Debido a que hay algunas vacunas que por su componente y por su naturaleza, para que generen una respuesta deberían tener una gran cantidad bacteriológica viva, podría ser inclusive perjudicial para el cuerpo. Al generar este adyuvante, lo que hacemos es reducir la carga biológica, generamos y potenciamos la inmunidad de una manera mucho más, segura. Un punto muy importante también en el concepto de inmunizaciones tiene que ver con el aspecto de brote. Brote hace referencia a la aparición de más casos de una enfermedad que lo esperado en un área dado en un tiempo establecido. Por ejemplo, en el examen te pregunta, ¿no? Se estima que en la población de la selva norte, se estima que aproximadamente la tasa de dengue en la población pediátrica se estima en un 17 o un 18% en relación a toda la población general. Sin embargo, durante este año se ha establecido una tasa que supera el 25%. ¿Cómo se cataloga eso? Brote. Brote es la aparición
aparición de más casos con respecto a lo esperado. El número de casos que aparece con respecto a lo esperado, es decir, sin más o menos, se le conoce como un cuadro endémico, es algo esperado, es algo pronosticado, pero cuando la enfermedad se da y genera más casos, se le conoce como brote. Eso es muy diferente al concepto de booster. El booster o potenciador corresponde a las dosis de la vacuna que se administra después de haber recibido el esquema básico o serie primaria de la vacunación. Por ejemplo, nosotros aplicamos la famosa pentavalente. La pentavalente tiene 5 componentes que debes recordar: la famosa DPT, o sea, la protección contra la difteria, el tétano, la pertusis, y a eso se le agrega a Haemophilus influenzae y se agrega cobertura contra antígeno en superficie de virus de hepatitis B. Sin embargo, ustedes saben muy bien que la tasa de inmunidad frente a esas enfermedades en algunos casos no es perenne, como el caso de la DPT. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un refuerzo. ¿Cuándo se hace estos refuerzos? A los 18 meses y a los 4 años. Segundo ejemplo, por ejemplo, lo que corresponde con la polio. Si ustedes recuerdan, la IPV, que es la polio intramuscular, se aplica al segundo mes, la segunda dosis al cuarto mes y a partir del sexto mes se aplica la APO por vía oral. Sin embargo, las dosis que vas a aplicar también a los 18 meses y a los 4 años son refuerzos hasta dosis establecidas. ¿Por qué se hacen refuerzos? Porque las dosis del esquema básico de la vacunación o del sistema de vacunación general no garantiza el nivel de anticuerpos óptimos para poder garantizar la inmunidad. Por lo tanto, lo que se hace con los boosters es incrementar y prolongar el efecto inmune, no de manera perenne, pero sí lo hace de manera más segura. Ahora hablemos de las dosis. ¿A qué definimos en pediatría como dosis de rescate? Son aquellas pacientes con vacunas incompletas que enfrentan un esquema de vacunación acelerada. Por ejemplo, estamos frente a una comunidad indígena que no ha sido reconocida, que se descubre en la alta zona de la selva de nuestro país, y en el lugar en donde vamos encontramos que existen muchas personas, lógicamente, que no han tenido contacto con la vacunación y hay una gran tasa de mortalidad de alta sospecha de polio. En ese momento se comienza a hacer una especie de barrido en general y lo que se hace es vacunar a todas las personas. Eso se conoce como dosis de rescate. Es la aplicación de todas las vacunas posibles en un paciente en el cual se necesita un esquema de vacunación acelerada. Pero no solamente la polio, resulta que estas pacientes tampoco no han recibido vacunación contra lo que corresponde a la fiebre amarilla, tampoco han recibido vacunación contra la famosa sarampión. Entonces se comienza a pronosticar o colocar la mayor cantidad de vacunas posibles que no originen una interacción entre ellas. El segundo punto se le conoce como dosis disponibles. ¿Qué es dosis disponibles? Recuerden que algunas vacunas van a venir en presentación de monodosis y otra de multidosis. Las vacunas de multidosis que nosotros conocemos, como por ejemplo la más común, que es la famosa BCG, que es aquella que en su frasco de 10 dosis va a contener ¿cómo se llama? Van a contener diferentes elementos como si fueran 10 dosis, ¿no? Entonces uno no puede abrir un frasco si es que no asegura que por lo menos está garantizada el uso del 50% de esas dosis. Entonces las dosis disponibles son aquellas dosis que se pueden usar en un frasco abierto, no es la cantidad de dosis que tú puedes usar y que tienes encerrado en tu refrigeradora o en tu cadena de fría, solamente de aquellos frascos que están abiertos. Acuérdate siempre, BCG es la clave porque siempre ha venido 10 dosis, de la cual se puede abrir cuando se garantice el uso de 5 de esas 10. El segundo concepto es dosis no utilizadas. Son aquellas dosis que en un frasco abierto se tienen que descartar porque ya pasó su tiempo de vigencia. Entonces, se puede cuando se abre una vacuna, de acuerdo al inserto, de acuerdo a las características de la vacuna, si es que esta dosis vence su periodo de aplicación, como por ejemplo podemos pensar las 5 restantes de la BCG que no se usaron, se corresponden en dosis no utilizables. Tanto el concepto de dosis disponibles y dosis no utilizables no tienen que ver con la cantidad de vacunas que tengo almacenadas, solamente con las vacunas cuyos frascos han sido abiertos. Ahora vamos a hablar de otro concepto que para la norma técnica se establece como factor de pérdida. ¿Qué se corresponde como factor de pérdida? Corresponde al valor al cual se multiplica la población objetivo y permite obtener la cantidad óptima de la vacuna requerida para cubrir dicha población y los posibles desperdicios. ¿Qué quiere decir? Tenemos una población determinada y, por ejemplo, tenemos 100 neonatos que les corresponde a todos ellos BCG, porque cumplen las características. Tienen un peso más de 1.5, los pacientes no han tenido contacto con alguna persona TB, en general, se coloca. Están dentro del primer mes, se coloca la vacuna, ¿estamos de acuerdo? Pero, sin embargo, nosotros tenemos la información o tuvimos la información a inicios de años que solamente teníamos
la posibilidad de tener 150 neonatos. Por lo tanto, se pidió 15 frascos. Entonces, ¿qué pasó? Las vacunas tienen un periodo de vencimiento. Al no haberse usado 50 vacunas porque solamente hubieron 100 nacidos, eso se le conoce como factor de pérdida. Corresponde a aquel valor que lógicamente no se usó en lo que se pronosticó que se hubiera usado cuando se colocaba la vacuna. Hablemos de fecha de vencimiento. Yo sé que tú sabes que es una fecha de vencimiento, es un valor clásico, es una etiqueta que lo ves hasta en cualquier consumo de la casa, una galleta, una gaseosa. Pero con respecto a vacuna, lo que a mí me interesa que tú veas es que en algunas veces los insertos de la vacuna van a tener tanto el día, el mes y el año. Yo sé que algunas veces existe para lo que es la comida en general, pues el plazo de un mes, no darle un mes adicional. No, acá en vacunas no existe que un mes más. En vacunas se usa la vacuna que se tiene, salvo que haya una norma o un decreto que autoriza que ese lote se puede usar. Excepcionalmente, eventualmente, bajo ciertas circunstancias. Pero si no existe una norma, un decreto o una publicación que asegure que esa vacuna se puede usar, lógicamente tú consideras la fecha de vencimiento como fecha de término. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la fecha de vencimiento puede tener tres enfoques: el año, el mes y el día. Pero ¿qué pasa si solamente se considera el año y el mes? Tú deberás considerar o inferir que el día final de la fecha de vencimiento será el último día del mes asignado de mes de vencimiento. Por ejemplo, si decimos que es febrero del 2025, consideraremos que esta vacuna se puede usar como máximo hasta el 28 de febrero del 2025. ¿Qué es el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, o más conocido como EPS? Es una cooperación sanitaria internacional americana que lo que hace es ayudar a los países en vías de desarrollo con los recursos básicos para la obtención de jeringas, vacunas y elementos afines. Jeringas, tanto un CC principalmente, y agujas 23G y 25G, que son las que se suelen usar. Asimismo, también el tipo de vacunas que se pueden obtener, digamos, de una manera mucho más barata. Ahora hablemos del tema de inmunidad. Para la norma técnica, ¿qué significa inmunidad? Inmunidad es la capacidad que tiene un organismo para generar, es la capacidad que tiene un organismo para resistir y defender la agresión de agentes extraños. La inmunidad es el acto de la defensa. Ojo, es el acto de la defensa. Si yo tengo buena inmunidad, me voy a poder defender de cualquier agente externo, entiéndose como antígeno noxa que quiere atacarme. Ese es tener inmunidad, es el acto de la defensa. Pero la capacidad que va a tener la capacidad que va a tener el antígeno, el elemento extraño, para inducir esa respuesta, porque yo puedo tener inmunidad, o sea, tengo la capacidad para defenderme, pero este antígeno que viene a atacarme puede hacer que mi inmunidad, o sea, mi capacidad para defenderme use solamente un 10% o use un 90%. Esa capacidad que hace que el antígeno tenga la posibilidad de inducir el tamaño de mi respuesta inmune se llama inmunogenicidad. Inmunidad es la capacidad para defenderme. Inmunogenicidad es cuál es la magnitud que genera este antígeno para generar esa respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué se le conoce como inmunización? Ese proceso es un proceso preventivo en el cual una persona se hace inmune o resistente a una enfermedad infecciosa mediante la administración de una vacuna, no a través de una infección activa, no a través de la administración de un toxoide, sino a través de la vacunación. Entonces, inmunidad, la capacidad para defenderme. Inmunogenicidad, cuánto de daño, cuánta de capacidad de respuesta inmune puede generar el antígeno que me ataca. Y inmunización es el acto profiláctico de prevención que ocurre cuando ingresa una enfermedad infecciosa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué se conoce como monitoreo rápido de vacunación o llamado MRV? Es la herramienta de gestión que determina qué pacientes han sido vacunados y las razones por las que no se vacunaron. Esto se aplicó de manera muy, pero muy grande en lo que es el COVID, ¿no? Entonces, el monitoreo rápido de vacunación no tiene como objetivo obligar a todos a vacunarse, sino lo que tiene el objetivo es entender el por qué no se llega a vacunar, sean por motivos personales, sea por conceptos geográficos, interculturales. Ahora vamos a hablar de otros elementos muy importantes que menciona la guía. Otro es la famosa oportunidad o pérdida de la vacunación. Toda situación en la que un niño que llega a un establecimiento de salud, porque la guía dice niño, ni siquiera dice niño o niña, no dice gestante ni adulto, solamente el término oportunidad de pérdida de la vacunación, la guía solamente lo coloca para niño y niña, no lo pone para otra edad de la vida, solamente para niño y niña.
que es elegible para colocar una vacuna porque no tiene ninguna contraindicación y corresponde al esquema nacional de vacunación, llega a un establecimiento de salud. Llega a un establecimiento de salud. Ojo, no es que llega a una feria, no es que llega a una campaña, no es que llega a un barrio, sino llega al establecimiento de salud por alguna otra causa y no se le colocan las vacunas. Esa es oportunidad perdida. El paciente que tiene la capacidad o cumple los criterios para recibir la vacuna, estamos de acuerdo porque no hay contraindicación, ¿ya? Pero no se le colocan las vacunas necesarias. Eso es oportunidad perdida. La oportunidad perdida puede ser total porque no se colocó ninguna vacuna que merece, o la oportunidad perdida parcial porque solamente se colocó una parte de esas vacunas. La norma técnica también menciona que en situaciones de emergencia, en situaciones de, digamos, de estrés o en situaciones de estados de alerta, existe un concepto que se llama poblaciones vulnerables. Y se le conocen poblaciones vulnerables porque frente a una enfermedad que prevalece, que se vuelve incidente, que es una enfermedad que comienza a ganar espacio, que puede generar endemias y luego pandemias, lo que cabe mencionar es exactamente qué población tiene el beneficio, lógicamente, de considerarse dentro del esquema de población vulnerable. Dentro de la población vulnerable, muy aparte de los niños menores de 5 años, porque estamos hablando de una población que no ha recibido vacuna frente a una enfermedad, están las gestantes, la población indígena, así como el término, personas con discapacidad, sea leve, moderado o severo, personas privadas de su libertad, un punto muy importante, más que todo por el tema del hacinamiento, ya, porque no es porque se les quiere premiar con un tipo de reconocimiento o un tipo de beneficio de poder salvarse primero, no, sino con la intención de que estos focos o los puntos de hacinamiento no sean lugares para que broten las enfermedades. Y en quinta línea, el personal de primera línea. ¿Cómo se le conoce al personal de primera línea? ¿Quiénes forman parte del personal de primera línea en lo que corresponde a población vulnerable? Tienes que tenerlo presente porque te pueden preguntar. Los bomberos, el serenazgo, la policía, el personal de limpieza, seguridad y fuerzas armadas. El personal de asistencia de la salud, médico, enfermera o técnica, no está considerado dentro de lo que corresponde personal de primera. ¿Ya? Otro punto muy importante a ver es lo que corresponde preservantes, estabilizantes y antibióticos. Las sustancias que estabilizan los componentes de la vacuna o impiden la contaminación de otros microorganismos o la degradación de las mismas se conocen como estos elementos. A ver, ¿se escucha bien? Es que no tengo otra forma de colocarlo. Ok, listo. Entonces, otros elementos que me mencionan es, acá me dice que se escucha bien, pero bueno, sustancias que estabilizan los componentes de la vacuna. Ok, vamos a ver. Nosotros hemos hablado de un elemento que se llama coadyuvante. ¿Qué es el coadyuvante? Es aquella sustancia que va a hacer que mi vacuna me genere mejor nivel de títulos de anticuerpos. ¿Estamos claros? Perfecto. Eso lo va a hacer a través de ¿qué cosa? Retardando la liberación del antígeno y aumentando su captación. Perfecto, estamos de acuerdo. Segundo punto, ¿qué es un preservante? ¿Qué es un estabilizador? Y un antibiótico. Estos elementos forman parte también de la vacuna. ¿Y qué cosa van a hacer? Son estabilizadores. El adyuvante potencia la respuesta inmunológica al generar más anticuerpos, pero el preservante, el estabilizador y el antibiótico lo que hace es que estas sustancias no degeneren la vacuna. ¿Por qué? Porque pueden generar contaminación cruzada o que pueden generar aumento del efecto o disminución del efecto. Entonces, recuerden ustedes que los preservantes tienen la finalidad de estabilizar. En cambio, el adyuvante tiene la finalidad de potenciar, por si acaso. Puntos de vacunación. ¿Qué se conoce como puntos de vacunación según la norma técnica de inmunizaciones? Son espacios amplios y ventilados que son temporales. Ojo, los puntos de vacunación no están en los establecimientos de salud. O repito, los puntos de vacunación no ocurren en el establecimiento de salud porque la característica fundamental de los puntos de vacunación es que los puntos de vacunación son espacios amplios y ventilados temporales que solamente se instalan en circunstancias específicas, como por ejemplo el parque, los estadios, estacionamientos, colegios, universidades y otros lugares. Entonces, todos estos puntos son espacios amplios que lógicamente van a cumplir la función temporal de asegurar la vacunación.
Pregunta en el examen. Se describe la actividad promocional en el rubro de las inmunizaciones a un grupo del personal de enfermería o licenciados de enfermería junto con personal médico que habilitan un lugar de vacunación en el mercado más concurrido de la ciudad. ¿Eso qué cosa es? Un punto de vacunación. ¿Por qué? Porque no es que va a ser definitivo, permanente, solamente es temporal y su característica es de ser un espacio abierto y ventilado. Tampoco puede ser dentro de un salón, tampoco dentro de un cuarto, debe ser abierto y ventilado. Seguimos hablando de algunos conceptos, que es toxoide. El toxoide es aquella toxina de origen bacteriana, es una proteína de origen bacteriana que ha perdido la capacidad de producir enfermedad. Toxoide es aquello que se parece a la toxina, pero no es toxina. Es una sustancia que se ha degenerado, que ha perdido la capacidad de producir enfermedad, pero aún tiene su respuesta antigénica, debido a que conserva todavía la naturaleza proteica para inducir la respuesta inmunológica, que se le conoce como vacuna. ¿Ya? ¿Qué es vacuna? Porque es diferente a toxoide. La vacuna es una preparación. El concepto de vacuna es una preparación que genera inmunidad. Estamos a ver contra una enfermedad y estimulando una respuesta inmune específica contra la enfermedad infecciosa respectiva. La vacuna tiene la característica de ser ¿qué cosa? De ser específica, no es cruzada. La vacuna es específica. La vacuna está destinada a generarte inmunidad sobre la agente del cual tú te estás vacunando. Ojo, es específica. Está compuesta por una suspensión que puede ser de microorganismos virales o bacterianos, que pueden ser vivos, las bacterias atenuadas, vivas atenuadas, pueden estar inactivadas, o en todo caso estas bacterias o virus inactivados pueden estar solamente un elemento fracción o subunidad o partículas proteicas, que son el caso de las últimas vacunas que han salido para COVID. Las últimas vacunas para COVID son las vacunas de subunidad o partículas proteicas. ¿Estamos de acuerdo? De todas estas vacunas, recuerda que la que mayor problema puede ocasionar en los inmunodeprimidos son las vivas atenuadas, entre ellas las virales y las bacterianas. Veamos el concepto de lo que es vacunación segura. Vacunación segura es aquella vacunación que se va a dar dentro del marco, o sea, la inmunización que se va a dar dentro del marco de las normas, los estándares y los protocolos que ocurren a nivel del establecimiento, a nivel de la direza y a nivel del ministerio, que tiene que ver ¿qué cosa? Con la promoción, la aplicación, administración y el seguimiento después de la colocación de una vacuna con el potencial supervisión de efectos adversos. Recuerda tú que si existe un efecto adverso, el establecimiento de salud tiene la obligación de reportar este efecto adverso a su microrec y la microrec tener la obligación de reportarlo a la famosa DGMIT, ¿Estamos de acuerdo? Ok. Veamos qué es vacuna inactiva. Vacuna inactiva es un germen muerto. A diferencia del toxoide, que es una proteína de origen bacteriana, la vacuna inactiva es la misma bacteria, o es en todo caso el mismo virus, que ha perdido su capacidad de generar problemas, su capacidad patogénica, pero todavía tiene, lógicamente, su poder de generar inmunidad. Esto puede obtenerse a través de procesos físicos como la desecación o procesos químicos también que puede ocurrir. Entonces, el germen muerto que ha perdido la capacidad patogénica, pero puede conservar su inmunidad. Vacuna inactiva. En ellas, generalmente no hay problemas con los grados de inmunosupresión. En cambio, toxoide es un producto de una bacteria, ¿ya? Que ya no produce enfermedad, pero conserva su poder de generar respuesta. La vacuna viva atenuada es el microorganismo que, a diferencia de la inactiva, esta sí está viva, pero tiene bajos niveles de virulencia. Estimula la inmunidad protectora, pero ha perdido el poder de generar la enfermedad como tal y muy raras veces pueden generar enfermedades. Es obtenida en huéspedes animales y medios de cultivos celulares. Las vivas atenuadas son de todo el grupo de bacterias, todo el grupo de vacunas, la que puede generarnos mayor problemas en pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque son microorganismos vivos que, si bien cierto han perdido su poder patogénico, pueden generar grave enfermedad. Ejemplo de vivas atenuadas, la famosa SPR, por ejemplo. Por eso que las vivas atenuadas generalmente, la gran mayoría de ellas se aplica de los 12 meses en adelante, especialmente aquellas que no son de vía oral. Y por último está el famoso vacunatorio. El vacunatorio es importante hacer un paralelo con el punto de vacunación. Si el punto de vacunación era un punto temporal,
era un punto temporal en el cual a nivel de parques, establecimientos, colegios y universidades se usaban para colocar las vacunas, el vacunatorio es un ambiente permanente que está dentro del mismo establecimiento de salud, donde es un área en el cual se hace promoción y donde se aplica la vacunación y donde se hace la observación inmediata de los efectos de la vacuna. Muy bien, por lo tanto, todo establecimiento de salud debe tener un vacunatorio. No puede colocarse en un consultorio, no se coloca en la zona de espera, no se coloca en el triaje, no. Tiene un área establecida que está garantizada con el equipo mínimo necesario para colocar la vacuna, agentes biocontaminantes, elementos biopunzantes para eliminar, el uso de jeringas y también monitoreo hemodinámico potencial frente a un efecto adverso. Dentro del vacunatorio también es obligatorio contar con una vía, contar con una solución salina, lógicamente desde la fecha de vencimiento, y contar con epinefrina y eventualmente con un DEA si es que estamos hablando potencialmente de efectos mayores relacionados a cualquier tipo de vacuna. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos un poco que salen dentro del punto de vista quizás más relacionados a la gestión, sino conceptos que tienen que ver ya desde el punto de vista dentro de el punto de la biomédica, que es importante porque nos va a ayudar a entender un poquito sobre cómo usar mejor los términos y entender el porqué de algunas preguntas que han sido causantes de muchas bajas en diferentes exámenes. ¿Ya? Uno de ellos es, por ejemplo, la inmunización pasiva y inmunización activa. Recuerda que inmunización es el acto, lógicamente, en el cual se va a producir, lógicamente, este proceso de respuesta profiláctica frente a la acción. Si bien cierto, digamos, en la norma técnica de inmunización pone el término explicado solamente para lo que es el término de vacunas, recuerden ustedes que en el concepto clásico algunos lo conocen como inmunidad pasiva o inmunidad activa o la adquisición de la inmunidad pasiva y la inmunidad activa a través de este proceso. ¿Qué se conoce como inmunidad pasiva? Es aquel paciente que adquiere su inmunidad gracias al pasaje de anticuerpos. Es decir, yo no lo expongo a la sustancia. Lo que voy a hacer es darle un anticuerpo. O sea, le genero ya el anticuerpo, la inmunoglobulina, para que este paciente pueda defenderse en próximas ocasiones. No lo expongo al agente externo. En cambio, la inmunidad activa es exponerlo al agente, al antígeno, al causante del problema. Lo expongo y mi cuerpo genera, ¿qué cosa? Una respuesta inmunológica. Repito, inmunidad pasiva es pasarle el anticuerpo, o sea, ya la solución. Inmunidad activa es exponerlo al agente con el que yo voy a protegerlo, que es el antígeno. Ahora, ¿cuándo se considera natural y artificial? Y vas a ver que los conceptos salen tranquilos. Si tenemos que el concepto de que inmunidad pasiva es pasar anticuerpos y inmunidad activa es exponer al antígeno, si es un concepto natural en donde no interviene el hombre, vamos a ver justo a la pregunta que me hacen, ¿podría dar ejemplos de inmunidad pasiva y activa? Claro, acá están los ejemplos. Mire, si inmunidad pasiva es dar anticuerpos y inmunidad activa es presentar el antígeno y con eso generas anticuerpos, ¿qué será concebido como algo natural, donde no interviene el hombre? Inmunidad activa, en el cual yo me enfrento a la gente sin que el hombre se meta. La forma más fácil es una infección previa. Adquirí una enfermedad, el hombre no tuvo nada que ver, el ser humano tampoco, me enfrenté, hice anticuerpos y así me protejo de esta enfermedad más adelante. Inmunidad activa de características naturales, donde el hombre no tuvo que intervenir y para generar inmunidad tuve que estar expuesta al antígeno. En cambio, la inmunidad pasiva natural, en donde el hombre no interviene, pero yo tengo anticuerpos, ¿cuál será? La famosa embarazo o lactancia. En el embarazo, porque van a pasar principalmente, ¿qué cosa? La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina G de gestación, la G de gato, que es aquella que pasa la barrera placentaria. Y recuerda que de los 4 tipos de inmunoglobulina G, que sí, 1, 2, 3, 4, la más abundante es la tipo 4. Entonces, esta IgG pasa la placenta y lógicamente llega al bebé. ¿Estamos de acuerdo? Y en la otra inmunidad de característica natural, pasiva, en donde yo paso el anticuerpo y no necesito exponerlo a algún tipo de antígeno, lógicamente, y el cuerpo solito genera la inmunidad, es aquella inmunidad que se produce por la lactancia. Porque ¿qué inmunoglobulina voy a pasar principalmente? La inmunoglobulina A, que es la A de avión, la que aparece en el famoso calostro, ¿no? Entonces, recuerden, pasiva pasa anticuerpos, activa expresa el antígeno para generar inmunidad. Natural no tiene nada que ver el hombre. Por lo tanto, ¿cómo yo genero inmunidad en un paciente, en un paciente donde el hombre no puede intervenir expresando el antígeno con una infección? Solamente con una infección. ¿Cómo expreso inmunidad en un ambiente donde el hombre no puede intervenir dando anticuerpos?
a través de la placenta o a través de la lactancia. Vamos a ver ahora artificial donde el hombre interviene. Inmunidad pasiva artificial. ¿Qué elemento podría generar lógicamente de forma... acá vamos a hacer una pequeña corrección. Acá es activa. ¿Listo? No es pasiva, sino un ejemplo de ello. ¿Qué ejemplo podríamos tener ahí? Por ejemplo, yo tengo una vacuna y esa vacuna que ha sido producida por el hombre tiene microorganismos. Entonces yo voy a hacer que ese microorganismo que ha sido producido o está fabricado o trabajado por el hombre ingrese en el cuerpo del paciente. Eso ya no es natural, es artificial. Pero para producir la inmunidad, ¿qué cosa estoy generando? ¿Qué estoy usando? Estoy usando la mano del hombre. Entonces estoy usando un antígeno. Eso se llama inmunidad artificial activa. En cambio, la inmunidad artificial pasiva es aquel pasaje de anticuerpos en el cual el hombre ha tenido que ver. ¿A través de qué? De inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina humana, la inmunoglobulina G, las antitoxinas que podamos usar producto del suero del caballo para algunos antiofidismos en general. Entonces, natural, artificial. Natural, no interviene el hombre, es activa. ¿Por qué? Porque yo enfrento el antígeno a través de una infección. Cuando es pasiva, natural, cuando no interviene el hombre, es porque yo le doy anticuerpos de forma natural, embarazo y lactancia. Artificial, interviene el hombre. De manera activa, la vacuna, porque yo lo voy a enfrentar al microorganismo o una parte del microorganismo. Y cuando se considera artificial pasiva, donde el hombre tiene que ver y no le enfrenta al microorganismo, cuando ya le da la inmunoglobulina o la antitoxina como medicamento. Esto es claro porque esto puede venir en el examen. Hablemos de otro concepto que es la diferencia entre valencias y combinadas. Y esto es importante porque puede generar confusión porque lamentablemente hemos usado un mal término en relación a una vacuna. Pentavalente y las famosas combinadas. ¿Cómo se le denomina a una valencia? ¿Qué es una vacuna valente? Una vacuna valente es aquella que de un mismo microorganismo tenemos diferentes serotipos contenidos en la vacuna. Por ejemplo, la vacuna del neumococo. La vacuna del neumococo tiene la 1, la 6, la 13, la 19, la 21, por ejemplo, y otras más. Entonces, de un mismo microorganismo que es neumococo, yo tengo diferentes serotipos. Eso se le conoce como valencia. En cambio, las combinadas es en una vacuna tengo el microorganismo neumococo, por decirlo, en otra vacuna tengo difteria, en otro grupo tengo tétano, en otro grupo tengo hemófilos influenzados. O sea, tengo una combinación de diferentes microorganismos. Por lo tanto, la pentavalente que tú conoces en la norma técnica que está formada por la famosa DPT más la Haemophilus influenzae más el virus de hepatitis B, ¿qué cosa es? ¿Es realmente una pentavalente o realmente es una pentacombinada? Es una pentacombinada. ¿Por qué? Porque son 5 microorganismos diferentes que han sido colocados en una misma vacuna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Cómo se conoce la diferencia entre bloqueo y barrido? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque estábamos en la hora de las pandemias. Bloqueo y barrido es un concepto muy sencillo. Bloqueo. El bloqueo es, aparece una enfermedad controlada, pero aparece un brote que sobresale, aumenta el porcentaje, un brote. Y es una enfermedad inmunoprevenible, entonces aparece un brote. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a tratar de apagar ese brote. Como es un brote, probablemente el lugar en donde ocurre es una zona muy pequeña. Es una zona muy pequeña, una zona circunscrita, generalmente, en el cual yo veo qué personas tienen o no tienen la vacuna para esa enfermedad. Si, por ejemplo, hay un brote de sarampión en la comunidad A, por ejemplo, vamos a poner, no sé, un ejemplo, ¿no? Cualquier distrito, ¿no? Chorrillos, Huaycán, no sé, en general. Tienes la comunidad, en esta comunidad, ¿no? En general, lo que pasa es a toda esa comunidad cercana, evaluamos y vemos, ¿ok? Identificamos sarampión en tal punto. Como identificamos sarampión en tal punto, entonces vemos, a ver, ¿quiénes alrededor están vacunados con sarampión? Los que están vacunados con sarampión, no se preocupen, pasan de largo, pero los que no están vacunados con sarampión o no pueden demostrar que lo están, se le coloca la vacuna. Eso se llama bloqueo. Y como es un área muy pequeña, porque es una enfermedad controlada, generalmente solamente son 5 manzanas alrededor. Como es pequeña, solamente se usa 48 horas, dura como máximo este proceso y está destinada para solamente los pacientes que no han recibido la vacuna con respecto a la enfermedad. Pero cuando hablamos de barrido, como su nombre dice, es barro, o sea, barre con todo, tengas o no tengas la vacuna. Aparece una enfermedad controlada de forma confirmada, o sea, sabemos que sí existió el sarampión, sabemos que llegó el sarampión a esta zona. Entonces, ¿qué hacemos?
a nivel no solamente de estas zonas que hemos mencionado, sino a nivel de toda la zona, ¿no?, metropolitana, la región o la provincia, lo que hace es a toda la población, porque se confirmó la aparición de una enfermedad controlada de alerta, lo que se hace es se vacuna a todo el mundo. Tengas vacuna previa, no tengas vacuna previa, a todo el mundo me los vacunas. ¿Estamos de acuerdo? Como lógicamente esto es un espacio mucho más grande, ya no estamos hablando de 5 manzanas alrededor, porque estamos hablando de una confirmación y abarcamos una zona geográfica más extensa, pues no puedes esperar que esto se haga en 48 horas. ¿Cuánto dura esto? De 2 a 4 semanas, ya que vacunas a todo el mundo, sin importar antecedentes vacunales. Vamos a hablar de otro tema muy importante que lo vamos a ver más adelante, que son los famosos ESAVIS. A ver, existe una confusión muy frecuente en los exámenes con respecto a ESAVI y evento adverso. Los eventos adversos en medicina son los eventos confirmados, demostrados y estudiados con respecto a algún tipo de sustancia, en la mayoría medicamentos, que han generado efectos no deseados que perjudican la salud del paciente. Entonces, en vacunas, el uso o la palabrita evento adverso es muy, pero muy delicada, porque decir que una vacuna tiene un evento adverso, naturalmente podría generar una desconfianza de la población y, en segundo lugar, alterar en riesgo-beneficio la aplicación de la vacuna. Por ejemplo, si mañana dice, aparece evento adverso contra el SPR, la gente no se coloca el SPR y podría haber un riesgo de inicio de sarampión. Entonces, los eventos adversos tienen que tener una demostración etiológica, un claro relación de causalidad entre el efecto y la vacuna. Eso tiene que estar claro. Pero, ¿qué pasa en la mayoría de casos? Resulta que de 1 millón de personas, solamente una tuvo un puesto de efecto adverso. Pero como es una, no se puede estudiar porque no se podría hacer un estudio de seguimiento, cohorte, no se podrían hacer estudios transversales, no se podrían hacer como es una sola persona. Entonces, frente a cuando los casos no se pueden demostrar, entonces, ¿qué se dice para evitar darle el nombre de evento adverso? Decimos evento casual. El evento casual se conoce en pediatría dentro del concepto que es evento supuestamente asociado a la vacuna de característica temporal. El evento supuestamente asociado a la vacuna de característica temporal, ¿qué quiere decir? Si mi paciente hizo fiebre después de la colocación de esta vacuna, es una casualidad. Puede ser que lo haya hecho por la vacuna o puede ser que lo igual lo hubiera hecho sin que se haya colocado la vacuna. Eso es un evento casual, es un evento que está atribuido principalmente a la temporalidad, o sea que es una casualidad en donde un hecho ocurrido detrás de otro, de uno después del otro, pero no hay una relación de casualidad, de causalidad. No es que algo ha producido el otro, sino solamente es un evento temporal, coincidente, en el cual los dos destinos se han cruzado. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de este concepto, el ESAVI más frecuente en pediatría es la fiebre, la irritabilidad y la somnolencia. Te pueden preguntar en el examen cuál es la vacuna que produce la mayor cantidad de ESAVIs leves. Ojo, porque hay otras vacunas que pueden usar ESAVIs moderados a graves, pero la vacuna que produce mayor cantidad de ESAVIs leve, ¿cuál es? La famosa DPT, la famosa DPT, ¿ya? La toxoide, la triple toxoide, que lo que va a hacer es generar estos tipos de ESAVI, fiebre, irritabilidad y somnolencia. Recuerda muy bien. ¿Cuándo definimos que este evento supuestamente temporal se cataloga como grave? En la norma técnica, cuando hay estas situaciones. Cuando el ESAVI supuestamente temporal está asociado a un concepto de hospitalización. ¿Sabes qué? Me puse esta vacuna, pero no sé, me dio trombocitopenia. Ya, eso es algo que me llevó a estar hospitalizado. Eso es un ESAVI grave. No sabemos, no hay demostración de casualidad. No es que esto produjo la trombocitopenia, solamente que son eventos que ocurrieron de forma al azar, ¿no? Que ocurrieron uno detrás del otro sin que uno produzca el otro. O sea, algo totalmente de la casualidad, ¿no? ¿Cuándo puede ser ESAVI grave? Cuando lógicamente el ESAVI genera muerte. ¿Cuándo se le conoce ESAVI grave? Cuando hay discapacidad, que puede ser permanente o temporal. Ojo, no necesariamente las permanentes son las graves, también las temporales pueden ser graves. ¿Y cuál es también considerado como ESAVI grave? Aquel ESAVI que puede generar riesgo importante, riesgo.
Algunos ESAVIs característicos que quiero por favor te lo lleves en la mente porque son muy preguntados. Convulsiones. Cuando te pregunten convulsiones en las primeras 24 horas, que pueden ser hasta los 7 días, pero es más frecuente las primeras 24 horas, piensa en DPT. En DPT y te acuerdas la famosa con la letra D, de días. En cambio, cuando a ti te preguntan por aquellas convulsiones que aparecen en la primera semana y que pueden extenderse hasta los 21 días, de las día 7 hasta el día 21, piensa en la SPR con la S de semana. En ambas, recuerda que la culpable siempre es la P. En la DPT va a ser ¿quién la culpable? Va a ser la pertusis. Y en la SPR, ¿quién es la culpable? La P de parotiditis. Muy bien. La SPR por sí sola también puede generar otros ESAVIs, por ejemplo, como meningitis aséptica o PTI. El Guillain-Barré también puede ser un ESAVI que se produce tras el uso de la vacuna de la rabia o la influenza. ¿Estamos de acuerdo con respecto al uso de la rabia y la influenza? Sin embargo, cabe destacar que el efecto o algún ESAVI reportado de Guillain-Barré influenza no se da hasta de los años 50 del siglo pasado. O sea que es un ESAVI que ya prácticamente, posiblemente ya no está asociado. Y el otro ESAVI que puede venir en el examen es la famosa polio vacunal, que es la APO. Recuerda que la APO es la polio por vía oral. ¿Y cómo funciona? La polio por vía oral se aplica a los 6, 18 y 4 años, 6, 18 meses y 4 años. Se coloca 2 gotitas alrededor de la boquita y lo que va a hacer esa polio, ¿qué cosa es? Es imitar lo que haría la polio normal, que es ¿qué cosa? Ir hacia el intestino. Una vez que hace el intestino, ¿qué cosa va a hacer? Va a hacer una simulación de la enfermedad. ¿Y qué cosa va a hacer? Va a generar una pequeña replicación y lógicamente por ser una enfermedad entérica, lo que va a hacer es que esta se va a eliminar a través, el virus de la polio se va a eliminar a través de lo que son las heces. Entonces, ¿qué va a pasar si por la comunidad hay alguien que no está vacunado? Va a tener contacto con las heces y va a generar el cuadro de polio. Eso se conoce como polio vacunal. Diferencias entre vacunas conjugadas y polisacáridas. Otro concepto fundamental que ocasionó muchos muertos en la época cuando se tomó el examen de salud, recuerdo bien en una etapa. Por ejemplo, se conocen como vacunas conjugadas y polisacáridas. A ver, vacunas polisacáridas son aquellas vacunas que solamente están compuestos de la bacteria, o sea, solamente el mismo agente. ¿Y cómo es el mismo agente? Lógicamente tiene el componente proteico alrededor de su pared. Entonces, el agente no necesita de nada más para producir inmunidad. ¿Estamos de acuerdo? El agente solito. La conjugada es aquella que tiene un carrier. ¿Qué cosa es el carrier? Es el coadyuvante, el potenciador. ¿Por qué? Porque el cuerpo es imposible, el agente es imposible de generar inmunidad. ¿Por qué? Porque lógicamente existen diferentes factores. Quizás el patógeno es menos, se le pone en menos cantidad por el riesgo que puede producir enfermedad. Quizás hay una respuesta disociada entre la inmunidad en general. Entonces, la polisacárida es la que genera inmunidad solamente por el agente. Y la conjugada es la que genera inmunidad por el agente gracias a que ese agente tiene un coadyuvante, un adyuvante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué tiene que ver con esto con la respuesta al linfocito T o B? De forma clara. A ver, vamos a ver. Cuando nosotros tenemos un ataque al cuerpo, primero actúa una memoria inespecífica, o sea, actúa la barrera de la piel, las secreciones, las defensinas, ingresan y una vez que ingresa, actúa el sistema humoral, ¿no? Entonces, ¿quién va a actuar? El neutrófilo, el monocito, que luego se vuelve macrófago, va a actuar el sistema de complemento, las oxininas, en general, toda esa carga. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Mientras que la célula presentadora de antígenos lo que va a hacer es captar la información de ese antígeno que ha llegado y lo va a llevar ¿hacia dónde? Hacia el ganglio, hacia la zona central, hacia la zona de presentación, hacia el timo. ¿Y qué cosa va a hacer? ¿Qué cosa va a ocurrir ahí? Se va a seleccionar a un linfocito. Al linfocito, a diferencia de estos, es algo más específico. Está destinado a atacar a ese solo agente. Entonces, ¿qué cosa lleva la información? Y como existe un ejército de clones de linfocitos, así como en Star Wars, eliges un agente. Este linfocito es el que me va a ayudar a destruir este antígeno. Eso se llama selección clonal. Seleccioné la clona que me va a ayudar a destruir este agente. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que elegí esta clona que me va a destruir este agente, lo comienzo a fotocopiar. Y eso se llama replicación clonal. ¿Estamos de acuerdo? Selección clonal y replicación clonal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la respuesta linfocítica se produce y ahí se produce el ataque específico y de ahí si nadie se salva. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero
Este ataque no serviría de nada si es que otra vez tendríamos que pasar por la jarana de que lo pase la piel, la secreción, el neutrófilo y esperar todavía que ocurra esas 48 horas para que el linfocito genere la respuesta. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Dice, yo no voy a pasar por esto otra vez. ¿Qué voy a hacer? Voy a liberar desde inicio a mi elemento específico. O sea, voy a liberar desde el inicio a ese soldado que se va a encargar de matar a ese causante de tantos problemas. Y para liberar a ese soldado, ¿qué cosa hace? Genera una memoria, genera como una especie de atajo. Esa memoria va a ser guardada en una célula senescente, un viejito que se llama plasmocito. Y este plasmocito va a generar anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser producidos gracias al famoso linfocito B, al linfocito B. ¿No de acuerdo? Entonces, gracias al ataque del linfocito T, el linfocito B guarda una memoria. Ok, listo. ¿Qué pasa cuando ocurre un ataque inmunológico a un adulto, a un paciente, un adulto? Agarra, viene la gente, el linfocito T se prepara, selecciona y se guarda la memoria. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando ocurre esto en un paciente menor a 2 años? En un lactante menor. En un lactante menor, un lactante mayor, en un paciente menor a 2 años. Lo siguiente. El paciente genera la respuesta específica, actúa el linfocito, más o menos, pero viene y actúa el linfocito T. Pero por alguna razón, dentro de la inmadurez inmunológica, el linfocito T ataca. Pero el linfocito B le llega, se la zurra, no le interesa, no le importa. ¿Y qué cosa hace? Simplemente no guardo la memoria. Entonces, ¿qué pasó? Oye, yo ataqué, yo seleccioné, yo repliqué y no guardaste la memoria. Entonces, ¿qué decimos ahí? En los menores de 2 años existe una respuesta linfocito TB independiente. ¿Por qué? Porque el linfocito B no es capaz de guardar en su memoria la respuesta del ataque del linfocito T. No lo guarda. En cambio, en un mayor de 2 años, la respuesta linfocito T y B sí es dependiente, porque cuando ataco con el linfocito T, yo voy a generar linfocito B de memoria. ¿Estamos de acuerdo? Y este concepto es importantísimo, porque si yo tengo una vacuna polisacárida en el cual no hay un adyuvante, esta yo la puedo usar con tranquilidad en un paciente que no necesita muchas cosas para generar inmunidad. ¿Cuál será? ¿Aquel que donde la respuesta no está coordinada o aquel en la que la respuesta sí esté coordinada? En la que la respuesta esté coordinada. Por eso decimos que las vacunas polisacáridas es de elección en los pacientes con respuesta linfocito TB dependiente, es decir, que una potencia a la otra. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, las vacunas conjugadas, aquellas vacunas que tienen adyuvantes, son de elección preferentemente en los menores de 2 años. ¿Por qué? Porque como la respuesta todavía no está coordinada, necesitamos mejorar esa respuesta. ¿Y cómo lo hacemos? Dando un adyuvante que mejore la respuesta de inmunidad. El ejemplo más clásico para esta diferencia tiene que ver con el famoso neumococo. Si tú te preguntas por qué a tu abuelito le ponen la neumococo 23 valente y tú revisas la norma técnica del MINSA y en la norma técnica del MINSA la vacuna en pediatría solamente tiene 13 valencias, la respuesta está ahí. En un mayor de 2 años, la vacuna que usamos es la vacuna de neumococo polisacárido, no usa coadyuvante. ¿Estamos de acuerdo? Pero en un menor de 2 años no podemos usar la polisacárida porque para generar inmunidad tendríamos que dar mucha carga de bacteria y eso podría ser peligroso. ¿Qué hacemos? Reducimos la carga de la bacteria y le damos un coadyuvante. ¿Cuál es el coadyuvante que usamos en la vacuna contra el neumococo? Es el coadyuvante o derivado de la difteria. ¿Estamos de acuerdo? O carga. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Pregunten esa salud que han hecho. ¿Cuándo se coloca, a partir de qué edad se puede colocar por primera vez la vacuna neumococo polisacárida? Todo el mundo, 2 meses, 2 meses, 2 meses. Respuesta mala. La clave es 2 años. Se dice pregunta en el examen, ¿a partir de qué edad se puede colocar la neumococo conjugada? La respuesta es 2 meses. Sí, 2 meses. Eso es correcto. Si te preguntan desde qué edad se puede colocar la vacuna neumococo a secas, la respuesta sigue siendo 2 meses. Muy bien. Veamos ahora las vacunas que tenemos en el calendario nacional de vacunación y que están aprobadas